Bienvenidos. Este es el programa 237 de Camino. Nuestra serie 2 es la de Ciencia y Fe y estamos hablando desde hace unos cuantos programas sobre ateos famosos, gente como Feuerbach, Marx, Comte, Strauss, todas aquellas personas que hicieron que el ateísmo pareciera no solo respetable en términos de la sociedad, sino incluso, como veremos en el programa de hoy, una especie de necesidad. Hay que ser ateos para que la sociedad avance, para que alcance su verdadera transformación. Estas son las ideas de Federico Engels, del cual vamos a hablar el día de hoy. Muy bienvenidos. Federico Engels nació en 1820 y murió de un cáncer de esófago en 1895. Engels es conocido principalmente por su relación con otro ateo muy famoso, Carlos Marx, del que hemos hablado en nuestro programa anterior. Con bastante modestia, decía Engels, junto a Marx, yo era siempre el segundo violín. Él consideraba que la genialidad, la originalidad del pensamiento de Marx ameritaba un primer puesto dentro de las ideas de lo que hoy conocemos como el comunismo. No solamente fue un gran admirador de Marx, sino que fue un gran soporte para él. Seguramente recordamos que Marx pasó los últimos años de su vida en Inglaterra, que dedicó amplísimo tiempo a la investigación que condujo a su obra magna, El Capital, y por consiguiente, pues necesitaba ayuda material. Engels también en ese sentido fue un soporte para su amigo, su admirado amigo Carlos Marx. Pero esta relación tan estrecha de amistad y de colaboración no debe hacernos olvidar que Engels tenía su propia originalidad, su propio modo de ver la filosofía, la matemática, la ciencia y también la religión. Recordemos un poco cuál es el esquema básico, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. El esquema básico proviene de Hegel, sobre todo del hecho de que Hegel ofrece una explicación racional de la historia. Esto quiere decir que Hegel ve un modo para entender el proceso de la historia como el desenvolvimiento, como el proceso de revelación de lo que él llamó el espíritu absoluto. El contenido mismo, digamos, el resultado al que llega Hegel hablando de espíritu absoluto, no era lo que más le interesaba a algunos pensadores que utilizaron sus escritos. Dentro de esos pensadores tenemos que mencionar, por ejemplo, a uno, Henri de Saint-Simon. También tenemos a uno, Proudhon, y a otros, incluso algunos anarquistas como Bakunin. Bueno, lo que les interesaba a estos pensadores es lo que luego se llamó la izquierda hegeliana. Es decir, a ellos no les importaba tanto el tema del espíritu absoluto, ni les interesaba tanto el lugar privilegiado que debía tener Alemania o Prusia, según Hegel. Eso no era lo que les interesaba. Lo que les interesaba era más bien esto otro que hemos mencionado, que la historia se puede explicar de una manera racional, de una manera científica. De esa corriente de pensamiento viene un hombre del que ya hemos hablado, y ese hombre es Ludwig Feuerbach. Feuerbach tuvo su influencia, como ya lo vimos, en Marx, y tuvo influencia también en Engels.
Pero, ¿en dónde empieza, llamémoslo así, la originalidad de Engels? Tratando de interpretar cómo debía ser la sociedad, surgió, a partir de estos pensadores, surgió una versión escrita por un hombre llamado Eugen Düring. Eugen Düring fue un pensador, a ver que escribamos bien su apellido, fue un pensador alemán que quiso utilizar al mismo tiempo los adelantos de la ciencia, una herencia de la Ilustración, y esta corriente del hegelianismo de izquierda para plantear una cierta forma, un cierto modo de socialismo, entendido como un modo de convivencia social, un modo de organización de la sociedad. Engels escribe una obra que hoy se conoce como el Anti-Düring. El Anti-Düring es, por supuesto, un escrito para refutar las teorías del socialismo científico de Düring, de Eugen Düring, y para plantear su propia teoría, la cual pues él había elaborado, él había trabajado principalmente con su admirado amigo Carlos Marx. ¿Y cuáles son las características fundamentales? ¿Qué es lo que propone el Anti-Düring? Pues lo que propone es el lugar central, el lugar fundamental, fundamental, y vamos a añadir otra palabra, irreemplazable, reemplazable. El lugar irreemplazable que tiene la dimensión material, la dimensión económica en el desarrollo de la sociedad. La tesis fundamental del Anti-Düring es que la suerte, el destino de los pueblos está marcado de modo completamente definido a partir de los bienes materiales y de cómo se tratan esos bienes materiales. Dicho de otra manera, en el Anti-Düring, Engels va a plantear que es la economía, concretamente lo que él llama la economía política, la que marca qué va a suceder en la sociedad. Es la que marca qué va a suceder en la sociedad. Él entiende como por economía política la ciencia de las leyes que gobiernan la producción y el intercambio de los medios materiales. Observemos que la economía política, en la perspectiva de Engels, es ciencia, es explicación histórica y es al mismo tiempo una elaboración, bueno, dentro de la explicación histórica está que es algo concreto, es algo específico, pero es también entonces un manual de reforma de la sociedad, de reforma no es la palabra que le gustaría a Engels, de transformación de la sociedad. Por consiguiente, la economía política tiene toda la seriedad de la ciencia, tiene toda la seriedad de la historia y tiene toda la fuerza transformante que tradicionalmente se le asigna a la religión. Ahí es donde entra el tema de la religión. ¿Cómo ve entonces Engels a la religión? Para Engels, un poco lo mismo que para Feuerbach o para Comte, de los que ya hemos hablado, para Engels, la religión se explica de un modo muy sencillo. Hay más religión
donde hay menos ciencia. Y por consiguiente, donde hay más ciencia, habrá menos religión. La religión aumenta, disminuye la ciencia. La ciencia aumenta, disminuye la religión. Para él, la religión es una especie de proyección de la ignorancia y del miedo. Si la religión es apenas una especie de muleta de la organización social en un mundo que no conoce y que le amenaza, el mundo de la naturaleza, entonces, a medida que se va llegando a la ciencia, al conocimiento científico, va siendo menos y menos necesaria la religión. Ese es el primer elemento de la crítica de Engels a la religión. Pero no es el único elemento. Hay un segundo elemento de crítica que es lo que él llama la falsa conciencia. Para Engels, como luego lo será para Lenin y en general para el ateísmo comunista, la verdadera conciencia es la que se apoya en la economía política, es decir, la que examina los medios de producción y de repartición de la riqueza dentro de la sociedad. Eso es lo único que realmente interesa. Por eso para ellos, para todos estos pensadores herederos de la corriente de Feuerbach, de Marx, para todos ellos hay un verbo que es muy importante y es el verbo concientizar. Concientizar, concientizar al pobre de por qué es pobre, concientizar al proletario de por qué su vida será miserable, concientizar al explotado de quién es su explotador y por consiguiente su enemigo. Pero, ¿qué es lo que hace la religión? La religión lo que hace es producir una especie de falsa concientización, o si vamos a ser más precisos, una especie de falsa conciencia. ¿Y en qué consiste la falsa conciencia? En tener una versión del mundo que va en contra de los verdaderos intereses, de los auténticos intereses de clase. Entonces, en la medida en que el pobre, el obrero, el proletario, se aferre a la religión, aplaza la llegada de la verdadera transformación social. Es decir, prisionero de su falsa conciencia, el creyente, el que consiste, el que pone la consistencia del mundo en la religión, se convierte en enemigo de sí mismo. Por consiguiente, el ateísmo no es simplemente una convicción personal, sino que, según Engels, el ateísmo es la única posibilidad ¿de qué? De crecimiento del comunismo y de verdadera, de auténtica transformación social. Esas son las ideas fundamentales de Engels con respecto a la fe, a Dios y a la religión. Engels no solo tenía sus ideas, tenía una gran capacidad comunicativa y para él el comunismo era una especie de evangelio que tenía que llegar a todos los países y para eso impulsó y presidió varias veces la Internacional Socialista. Son cosas que debemos conocer. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.